Capítulo 13 de mi historia de vida. Poco después, mi hijo Ángelo se encontraba jugando fútbol con otros niños del barrio, allí en la América Norte, y la calle estaba con mucha gravilla, o sea, piedrecillas sueltas, y jugando se resbaló y al caer se fracturó la muñeca de su mano y tuve que llevarlo al hospital. Cuando los médicos lo revisaron, le pusieron una férula y le hicieron un rayos X, y según los médicos decían que era necesario operarlo para que el hueso soldara bien, pero yo le dije a Ángelo que no teníamos dinero para hacerlo, pues decían que eso costaba mucho dinero. Entonces pregunté a Ángelo qué hacíamos y acordamos que nos fuéramos de regreso a la casa. Así fue que entonces pasé a comprarle una inyección para el dolor. En esa época yo no sabía inyectar, pero doña Esther sí sabía. Al llegar a la casa, como Ángelo siempre le ha tenido fobia a las inyecciones, no quería inyectarse y me dijo que mejor oráramos y recibiéramos profecía a ver qué nos decía Jesús para saber cómo actuar. Entonces, orando, vino desde el cielo un ángel que habló con nosotros y le dijo a Ángelo que si él tenía la fe, con solo esa férula que le pusieron, ella haría con el permiso de Jesús que su hueso soldara y que espiritualmente le pondría una inyección para quitarle el dolor y que en 15 días estaría recuperado. Ángelo entonces rechazó la ayuda de doña Esther y prefirió confiar en lo que decía la profecía. Y así, con la fe de un niño de 12 años que tenía él en ese momento, se fue recuperando hasta que como en 3 semanas decidimos quitarle la férula. Y bendito Dios, estaba el hueso totalmente sanado. Y hasta ese momento creo que nunca le volvió a molestar ni tampoco le quedó deforme su muñeca. Alabado sea Jesús por la forma en que respondió a esta oración. Sabemos que en el reino de Dios y sus ángeles eso es real y que este mundo físico es simplemente lo que lo limita, es nuestra falta de fe. Por eso no podemos ver el mundo espiritual. Luego en 2 meses recibimos la invitación de Josué y Karime para irnos a vivir al rancho de la familia de Karime, en donde estuvimos allí viviendo por 8 meses y estuvimos organizando junto con Karime y los hermanos de la zona varias reuniones de Conéctate a las que invitamos a otros hermanos fuera de Puebla para que asistieran. En esas reuniones tuvimos la oportunidad de conocer a muchos de los hermanos de la misión que vivían allí en Puebla. Belén se fue en un viaje de fe luego al norte de México con Josué, Maggi, Susana, y el Señor hizo muchos milagros de provisión en ese viaje. Pero estando allá, hacía un calor muy fuerte y Belén estaba muy cansada, muy agotada y decidió irse a un parque solita a descansar. Estando en ese parque, observó a una joven con un bebé frente a ella y en ese momento un señor se le acercó a Belén y comenzó a hablar con ella. Ese hombre empezó a decirle a Belén la decisión que ella debía tomar en ese momento. En vez de Belén empezar a testificarle a ese señor, él fue el que comenzó a citarle algunos salmos y a confortar el corazón de ella, ya que ella quería regresarse al rancho, pues llevaba ya 15 días separada de mí y separada de nuestros hijos. Este señor le dejó a ella muy pensativa, pero le confirmó que se debía regresar y que necesitaba comunicarse conmigo para que yo supiera lo que ella quería hacer. El señor muy amablemente se retiró y cruzó la calle doblando en la esquina. Y Belén dijo: ¡ay Dios, me olvidé de darle un folleto a ese señor! Se levantó y corrió a buscar al señor, pero ya no se veía por ningún lado. Lo buscó y preguntó por él a las personas que si lo habían visto y nadie le dio razón. Entonces Belén regresó al parque y allí estaba la joven con el bebé y se acercó a darle Belén a esa muchacha un mensaje de Jesús. Y la muchacha le preguntó que si ella estaba bien, pues hace rato la había estado observando y la vio hablar sola.
Y Belén le dijo, yo no estaba sola, yo estaba conversando con el Señor que se sentó conmigo. Y la joven le dijo que en ningún momento nadie se había sentado a hablar con ella, que siempre había estado sola. Por lo cual Belén dedujo que tenía que haber sido un ángel el que le había citado esos salmos y que le había reconfortado tanto, y que por esa razón, al salir corriendo a buscarlo, ya no lo había encontrado. Belén habló con Josué y le explicó a ellos que ella había decidido regresarse a Puebla, y cuando me llamó por teléfono, yo le dije que se regresara sin pensarlo. Al llegar al rancho, estuvimos orando y tomando decisiones importantes, pues el Señor en profecía nos dijo que nos daría una casa en la cual debíamos comenzar de cero, pues tenía un ministerio especial para nosotros y que debíamos simplemente vivir solos hasta que Él lo indicara. Hablamos con Karime y le explicamos que en menos de un mes nos íbamos, y así fue. Comenzamos a buscar casa y Dios hizo que encontráramos un lugar en donde habían 4 casas de 2 plantas, en donde había una desocupada. Hablamos con quien la rentaba y accedió a hacer el contrato con nosotros, y nos pasamos a vivir allí en la colonia Independencia de la Romero Vargas en Puebla. No teníamos muebles ni nada para empezar, pero Karime nos dio algunas ollas, una plantilla para poder cocinar y unos colchones para que tuviéramos a dónde dormir. Pero la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y en poco tiempo, con la ayuda de muchos amigos que nos conocían y sabían de nuestro servicio al Señor, empezamos a recolectar por medio de nuestros amigos. Poco a poco fuimos amueblando la casa completamente. El Señor nos suplió camas, mesa de comedor, juego de sala, refrigeradora, cocina, de todo, sin que nos faltara absolutamente nada. Y el Señor empezó a usar a Belén mucho con su don de profecía y con nuestro ministerio de liberación y de sanidad. Muchas personas llegaban a buscarnos y a pedir consejo para saber cómo enfrentar sus diferentes problemas, ya fuera en sus matrimonios o problemas con sus hijos, o en muchos casos se sentían oprimidos por maldiciones o brujerías que los llevaban a vivir angustiados. Pues como dice claramente la palabra de Dios en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta historia continuará.